Muy buenos días, mi nombre es Antonio Gómez Valdía, soy doctor en comunicación y voy a hablarles del tema la centralidad comunicacional de la política para esta escuela de verano ALAIC en Bolivia 2019. Una de las primeras cosas que quería decirles es que también hoy es sabido que la política se ha vuelto comunicacional. Ello quiere decir esencialmente que no se trata de que la política o la comunicación política haya aumentado o se haya vuelto más presente, que tengamos más presencia de los actores políticos en la comunicación o que se estén produciendo más spots, más todo que sucede, sino de lo fundamental que se trata hoy es que como nunca la comunicación se ha vuelto el escenario central donde se juega la política. Es decir, los medios de comunicación, las redes, internet, son el escenario privilegiado donde se juega la política y son, digamos, el lugar donde la política se hace y se rehace. Incluso esto se ve al extremo de que la manipulación informativa que siempre ha existido ha adquirido cierto estatuto de ciudadanía a través del concepto de posverdad. Ese concepto que nosotros damos a la mentira formalizada para crear ciertas conductas, es decir, el uso de la mentira como posverdad para que la gente vote o apruebe cierto escenario. Y si bien esto hoy se acepta que la política se ha vuelto comunicacional, lo que a mí me asombra es que todo esto se está produciendo otra vez en el tiempo en que los comunicadores otra vez estamos mirando de palco este fenómeno. Es decir, nuestra ciencia, nuestro campo de estudio, la comunicación, está siendo llamada a adquirir un nuevo papel, pero los comunicadores parecemos otra vez habernos quedado en nuestro palco y constreñidos a nuestro rol de análisis de medios, a nuestro rol de lobby, a nuestro rol de relacionistas públicos, al tiempo que los politólogos parecen estar, o los sociólogos parecen estar descubriendo el fenómeno comunicacional, haciendo comunicación, volviéndose comunicadores, pero sin reconocer la contribución del campo como tal. Es decir, hay una renovación del uso comunicacional de la política sin que por ello se esté incluyendo a los comunicadores. Pasemos. ¿Por qué tenemos la sensación los comunicadores, e históricamente hemos tenido los comunicadores la sensación de ser los extraños de esta fiesta? Yo creo que se debe a que los comunicadores hemos basado nuestra epistemología, la creación de nuestra ciencia, la creación de nuestro campo de conocimiento, la creación de nuestro espacio de análisis en este modelo ya tan conocido que es el modelo de Shannon y Weaver, que es un modelo, como ustedes saben, de ingenieros matemáticos que tenía la misión de verificar cómo se estaba transmitiendo la señal desde aquí, desde la información, fuente de información, a través de un transmisor, aquí está la señal, hacia un receptor que decodifica a un destinatario. Aquí tenemos los posibles ruidos, ya, y tenemos el mensaje. Es decir, hemos hecho o hemos adaptado o hemos aceptado un mensaje que no tiene sentido. Un modelo que toma al mensaje sin su sentido. Un modelo que toma al mensaje como una transmisión de elementos físicos, eléctricos, que no tienen sentido, que están vaciados de contenido. Entonces, es una epistemología de la transmisión la que al final ha tenido éxito. Como ustedes saben, desarrollos anteriores a este modelo, como el de Norbert Wiener, planteaban la comunicación como algo más extenso. Norbert Wiener decía, como padre de la cibernética, que el universo todo comunica. Pero me animo a decir, inclusive, que Norbert Wiener pensaba en la transmisión o en la doble transmisión sin dotar de contenido a esa transmisión. Yo creo que este ha sido uno de los problemas que hemos enfrentado como comunicadores. Y también porque hemos sido parte de un positivismo científico, o sea, no solo nos hemos basado como comunicadores en un modelo de transmisión de contenido sin contenido, sino también porque hemos ignorado
que la comunicación tiene sus antecedentes mucho más allá del positivismo de los siglos XVIII, XIX y XX. Y nosotros hemos empezado a formalizar nuestra ciencia de la comunicación a partir recién del siglo XX, a partir recién de los desarrollos de Wiener, Shannon y Weaver, Schramm, todos, que se han basado en este modelo matemático y que han ignorado que la formalización científica tiene antecedentes en la comunicación, en los procesos de comunicación y sentido de los conglomerados humanos de la antigüedad. Me explico. Las sociedades humanas en su organización no hubieran sido posibles sin la conformación de una comunicación sentido, sin la conformación de un sentido compartido, sin la aquiescencia, sin la hegemonía volitiva, sin la hegemonía de buen grado de los actores sociales. Y por eso les pongo aquí 3 libros sagrados, que son la Torah de los judíos, la Biblia, que usan más que todos los cristianos, y el Corán, que son procesos ordenadores, son procesos de creación de sentido, son procesos de creación de identidad, de reafirmación de la identidad y de mantenimiento de esa identidad, ¿ya? Es decir, la organización social ha sido posible en la historia por la creación de sentido compartido. Y eso es lo que los comunicadores hemos olvidado para nuestra formalización científica, porque en lugar de partir de la transmisión de datos del proceso de Shannon y Weaver, deberíamos haber dicho que nuestra ciencia se basa en la creación de sentido. Pero hemos dejado esta vez también que sea la simbología, que sea la semiología, que tome este campo de la comunicación, dejándonos a nosotros el campo mero de la transmisión. Por ello, me animo a decir, y ahí tienen a Gramsci, que la comunicación y sentido es transversal al humano. Y esta yo la quiero plantear no como una toma de posición política, sino como un reconocimiento de que la estructuración de las sociedades, la estructuración del poder, porque estructuración social quiere decir estructuración de poder en el sentido de que un segmento de la sociedad le va a decir a otra sociedad, consciente o inconsciente, aquiescente o no aquiescente, qué es lo que tiene que hacer. La estructuración del poder se da por un sentido compartido, porque el poder no puede reprimir siempre, el poder necesita un sentido que le sea complaciente, ¿ya? Y esto muy históricamente ha sido muy reciente formulado por Gramsci en la relación hegemonía y cohesión, cuando Gramsci nos decía que las sociedades tienen que articularse no solo a través de la coerción, sino a través de la hegemonía. Y otros autores, tampoco comunicadores, han desarrollado este concepto a través del habitus de Bourdieu. El habitus es de Bourdieu, que lo plantea como estructura estructurante que nos va a permitir dar respuestas casi automáticas para ubicarnos, para centrarnos, para ser miembros útiles de lo social. Pero si aquí vemos, y he puesto un anagrama o un sello de la Sacra Congregación de la Propagación de la Fe, ya desde el siglo XVII la Iglesia Católica manejaba este concepto. La fe, la aquiescencia ante Dios, no basta solo darla, sino hay que volver a la gente aquiescente a esto. Es decir, aquí hay un antecedente más de cómo la comunicación, creación de sentido, tiene sus huellas en la historia. Por ello, la centralidad comunicacional de la política hoy me parece que no es una rareza, sino más bien es una explicitación de este fenómeno en un mundo donde la transparencia y la publicidad se han vuelto elementos esenciales de la conformación. Es decir, un mundo donde la aquiescencia, donde la manipulación, donde la creación de sentido se hacía a partir de la élite, y donde la élite, a través de escenarios religiosos o escenarios de líderes carismáticos, lo vehiculaba hacia la plebe, se ha convertido, en virtud de la revolución informática, en un mundo donde lo explícito es lo cotidiano, donde lo comunicacional es hoy día más evidente. Es decir, la comunicación que estaba presente en la conformación del poder ahora se ha vuelto más que todo explícita. Es un mundo donde se desnuda este carácter comunicacional y de sentido del poder. Por eso hoy, más que nunca, hay una centralidad comunicacional de la política. Sin embargo, aquí surge otra paradoja. Si bien esto se reconoce que la creación de sentido es una constante,
que la creación de sentido es algo que la comunicación brinda al poder, a la política para su desarrollo, hoy se pretende ignorar el desarrollo comunicacional de esto. Es decir, a pesar de que el sentido comunicacional de significación de la política es evidente, hoy he visto varios cientistas sociales que pretenden ignorarlo y en una suerte de neopositivismo dar fundamento a un análisis social ahistórico y de carácter acumulativo. Es decir, sería como si la ciencia política, como si la ciencia estuvieran tendiendo hacia una suerte de ingeniería social cada vez más perfeccionada. Ya hemos visto un primer intento de este cientismo ahistórico en el famoso libro de Fukuyama que apareció ya hace varias décadas, El fin de la historia. Hay que decir que Fukuyama hoy se ha desdicho de ese primer texto, pero persiste su análisis, en el sentido de que la historia ya no tendría más desarrollo a partir del momento en que la democracia hace que cada ciudadano valga igual que otro ciudadano. Hoy esto está completamente desmentido, pero lo que se olvida decir es que este es un planteamiento comunicacional y de sentido y político histórico que corresponde a cierto momento, en el caso de Fukuyama a la caída del muro de Berlín. Entonces, acá como comunicadores nosotros bien podemos profundizar el análisis de que las sociedades se articulan a través de complejos mecanismos de creación de sentido compartido que desde el poder central vehiculan a todos sus miembros. Es decir, la creación del sentido social para la manifestación del poder tiene que renovarse, tiene que darse y tiene que darse históricamente. Esto no es una creación acumulativa y para siempre, sino es una creación que se va rearticulando. Esto nos permite crear una nueva agenda en la investigación comunicacional, una nueva agenda en el sentido de la investigación de la trilogía comunicación, sentido, instrumentación del poder. Por ejemplo, ¿cómo se está reconfigurando el mundo, la región, lo nacional y lo intranacional en cuanto al poder sentido? ¿Cuál es el paradigma de sentido dominante que hoy nos propone para un ordenamiento del mundo? Alguien teóricamente decía que una potencia mundial tiene que tener tres características. En primer lugar, tener capacidad de intervención militar en todo el mundo. En segundo lugar, tener, digamos, un poder económico tal que se convierta en un modelo para otras sociedades. Y en tercer lugar, que dé un sentido global a todo el mundo. En la era de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estas dos potencias tenían esas tres capacidades. Intervención militar en cualquier lugar, modelo económico propuesto y creación de sentido universal. Desde la caída de la URSS, de la Unión Soviética, vemos que Estados Unidos está tratando de dar este sentido al mundo, está tratando de poner su modelo económico sin mucho éxito y está tratando de mantener su hegemonía militar en todo el mundo, tampoco sin mucho éxito. Entonces, ¿cómo se está reconformando el sentido de estas sociedades? A través de la comunicación. Otro análisis que se puede hacer es la participación de los grupos sociales en la distribución del poder, en función del sentido que este mismo poder les otorga. Por ejemplo, la sociedad mirada con el análisis o la vista de la mujer, que todavía no se da, que tenemos una sociedad completamente patriarcal, que es una sociedad la que sigue dominando. O cómo se da a partir de los niños. Una de las cosas que me hacían notar los médicos en Bolivia es que a pesar de tener salas infantiles, los hospitales, todos los quirófanos están conformados para adultos. No hay una relación tamaño entre el instrumental médico y el niño. O sea, la camilla es para adulto, el instrumento es para adulto, el espacio es para adulto. No hay, digamos, una entrada en el imaginario, en la necesidad del niño para la sociedad. Lo mismo con los ancianos y colectivos, por ejemplo, como los gays o los transexuales. Y una tercera beta sería el análisis de los campos científicos y el lugar que el poder científico dominante otorga a panoramas del saberes, como las ciencias sociales, exactas o humanas, cuyo apelativo de exactas y humanas podría ser sentido análisis. Es decir, un análisis del sentido de la ciencia, el sentido de lo que ideológicamente, el sentido de lo que comunicacionalmente, el sentido de lo que es ciencia. Ya Popper ya ha adelantado esto, pero también convendría hacer un análisis de significación. Esto que estoy planteando ya ha sido adelantado por Castells en este libro que están viendo que se llama Comunicación y Poder, donde Castells dice
que el poder se asiente en la capacidad de crear, configurar y alimentar redes comunicativas, porque además de mediante la violencia, el poder se ejerce también mediante el dominio de la comunicación y de la mente. Desde este punto de partida, Castells consolida la metáfora de las redes informáticas, cuyo modelo es Internet, para proponer un sistema conceptual en el que la red se convierte en una metáfora inclusiva de todos los conceptos necesarios para explicar el funcionamiento de la sociedad actual. Lo que yo estoy planteando, Castells ya lo ha planteado para las redes sociales, en especial Internet. Lo que yo estoy planteando es una propuesta epistemológica de relanzamiento de la ciencia de la comunicación como una metaciencia social a partir de la distribución del poder. En la corriente de Castells, es decir, pero un poco más allá. Muchas gracias.